Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan en este domingo. Hoy es un día muy especial como Iglesia Cristiana Bautista Anástasis. Estamos celebrando un aniversario más, 36 años de ver la fidelidad a lo largo de nuestra iglesia, en nuestras familias. Por eso estamos muy agradecidos. Te damos la más cordial bienvenida, gracias por estar con nosotros y queremos invitarte, ahí donde te encuentres, querido hermano, querida hermana, que tomes tu Biblia y me acompañes a dar lectura a un salmo que es un salmo muy hermoso, el Salmo 138. En una actividad como esta, un día tan especial como hoy, este salmo nos va a recordar lo bueno que es Dios con nosotros. Si ya lo tienes, permíteme darle lectura, sígueme con la vista ahí donde tú te encuentres y fíjate las hermosas verdades que hay en este salmo, Salmo 138. La palabra de Dios dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué hermoso salmo, que enaltece el Dios en el que creemos, un Dios que nos ha escuchado. Si bien estamos pasando circunstancias no favorables tal vez, pruebas, adversidades, qué hermoso lo que este salmo dice: te invoqué con mi boca y tú respondiste. En medio de los problemas, tu diestra me ha salvado. Querido hermano, te invito para que, como empezaba este salmo, el día de hoy alabemos con todo nuestro corazón a este Dios que es inigualable. Ahí donde estás, te invito a que inclines la cabeza, que cierres los ojos y vamos a poner todo este servicio en manos de Dios con el único propósito de exaltarle a Él. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Dios, porque eres nuestro Dios. Señor, en algún momento nos humillaste, entendimos que estábamos condenados por nuestro pecado y escuchaste nuestro clamor cuando pedimos salvación. Gracias porque a través de la obra de Cristo hemos sido salvos, perdonados y ahora podemos ser llamados tu iglesia, hijos tuyos. Dios, queremos exaltar tu fidelidad a lo largo de 36 años en esta tu iglesia Anástasis. Gracias, Padre, por lo que has hecho en cada una de nuestras familias. Y Dios, queremos colocar este culto con el único propósito de dar a conocer cuán grande tú eres, de exaltar tu fidelidad y tu misericordia. Permítenos, Dios, que tu propósito sea cumplido en nosotros, que tu obra se extienda por muchos años más a través de cada uno de nosotros, a través de esta tu iglesia. Bendito seas, Padre. Rey, queremos adorarte el día de hoy y ponemos este culto delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, querido hermano, con esta misma atmósfera de alabar a nuestro Dios. Y a continuación se han preparado algunos cantos que exaltan los atributos del Dios que tú y yo tenemos. Aquel al que podemos llamar Padre, el que es nuestro Rey. Te invito, querido hermano, que con todo tu corazón, con júbilo, ahí donde estés, puedas cantar las siguientes canciones. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón.
Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dad gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre, Por la vida nueva en mí. su amor es para siempre. Cantad, cantad, por su mano fuerte y protector. Su amor es para siempre. Por su gracia y su perdón. Su amor es para siempre. Cantad, cantad.
es para siempre, su amor 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 es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, siempre, por siempre. Eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno de adoración. de adoración. Yo te sigo, Yo te sigo, yo te oigo, yo te oigo, y por siempre y por siempre te amaré. te amaré. Yo Tú le eres amo Señor, y tú eres el Rey, al poderoso Rey que Dios de la es digno. creación. Yo le Eres exalto Emmanuel, y mi gran yo adoro, soy, me príncipe de paz, el ante Cordero sus fiel, pies. el Yo Dios le que vivo amo está y y que gracia me alabo da, que con al justicia Rey que reina por la es digno. eternidad. Yo le Eres exalto Alfa, Omega, y principio y adoro, final, me Salvador y rindo Mesías, mi ante amigo sus más pies. fiel. Príncipe de paz, mi vida vivo para ti. Eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno de adoración. de adoración. Yo te sigo, Yo te sigo, yo te oigo, yo te oigo, y por siempre y por siempre te amaré. te amaré. Yo le amo y alabo al Rey que es digno. Yo le exalto y adoro,
príncipe de paz, mi vida vivo para ti. Invitada por una hermana a un aniversario y me fascinó porque me recibieron con tanto amor. Entonces fue un culto maravilloso, me fascinó el convivio que tuvimos y todo. Entonces empecé a pensar, porque como yo vivía lejos, decía yo, venir hasta acá pues está complicado para mí, pero dije voy a hacer el esfuerzo y convencí a mis hijos. Nos invitó un hermano que ahora es pastor, Rodrigo Santos, y es una bendición estar aquí en esta iglesia. Hola, yo llegué a Anastasis porque tenía yo la necesidad de congregarme. Andaba en busca de una iglesia donde se predica la palabra. Antemano no conocía yo la iglesia, la conocía por redes sociales, entonces fue ahí donde me animé yo a ponerme en contacto con ustedes para que me dieran información. A mí me fascinó porque en esta iglesia se preocupan porque uno crezca espiritualmente, eso es lo principal, ¿sí? En otra iglesia donde iba yo, también es bautista y todo eso, pero no era así. Y aquí me gustó que nos gozábamos aplaudiendo, sí, teníamos que aplaudir, o sea, teníamos la libertad. Y esto me fascinó a mí, el amor de mis hermanos, del pastor. Agradezco el recibimiento como de iglesia nos han hecho, el mucho o poco crecimiento que hemos tenido y la gran meta, testificar y llevar el evangelio. Pues ha sido una parte, gran parte de mi vida. Vuelvo a decir que tenía yo la necesidad espiritual porque entiendo que es un mandato de Dios el que yo esté congregado, yo y mi familia, y necesitaba yo esa llenura, ¿no? Entonces ha sido de gran ayuda para mi vida, porque aquí he escuchado la palabra, ya he conocido yo de la palabra, pero bueno, aquí yo estoy empezando yo a crecer con ustedes y ha sido de gran ayuda para mi vida y familiar también. Y yo, para mí, pues es mi familia. Para mí es mi familia. Estoy arraigada en Dios y también arraigada con mis hermanos. Los amo. Para mí es mi familia. Estoy a gusto y ya les he dicho, no, yo hasta que Dios me llame, si Dios me permite seguir aquí seguiré. Pues ante el Señor es un gran reto llevar su palabra, tanto en el trabajo como en el transporte, en el mundo que me desarrollo, y más que nada nuestro testimonio, cuidarlo, evangelizar. Pues sería familia en Cristo. Para mí es importante tener una familia espiritual, tener hermanos con quien contar, con quien confiar, y Anastasis me ha dado la bienvenida, los pastores, los hermanos, y yo me siento pues bien, me siento bien. Damos gracias a Dios por cada testimonio que acabamos de escuchar. Qué hermoso. Y no sé qué contestarías tú, hermano. ¿Qué es para ti la iglesia? ¿Qué ha significado? Pero gracias a Dios por lo que hemos escuchado, que sin lugar a duda expresa lo que cada uno de nosotros también pudiéramos decir de esta amada iglesia Anastasis. Voy a dar pie para que los niños puedan pasar ahora a sus clases, ahí con los maestros Anastasis Kids. Queremos agradecer por ese ministerio y es el momento en que los niños salen para que puedan tener su clase el día de hoy. Y los demás, queridos hermanos, nos quedamos en este culto
para seguir alabando a nuestro Dios. Ahora vamos a tener un segundo bloque de alabanzas, pero alabanzas que van a tener como objetivo exaltar la fidelidad, los motivos por los cuales podemos seguir agradeciendo al Dios fiel que nos cuida día a día. Te invito a que cantes con gratitud las siguientes alabanzas. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo,
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amada Iglesia Anástasis. Hoy estamos de plácemes porque estamos, por la gracia de Dios, cumpliendo 36 años como iglesia. Y solamente la bondad de Dios nos ha permitido estar hasta este tiempo y estar 35 años en este lugar. Solamente un año no estuvimos, el primero, pero a partir de uno y hasta el día de hoy, esta ha sido nuestra casa, la casa Anástasis le llamamos, que es la iglesia Anástasis. Y hay tanto, hermanos, tanto que decir de lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Pero vamos a hacerlo como vayamos en el mensaje, con la ayuda del Señor. Yo quiero ilustrar el mensaje con lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Y les voy a invitar que allí, en donde estén, por favor, abran la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. ¿Está bien? Vamos entonces a hacer esta lectura. Me voy a permitir hacerla. Por favor, abre tu Biblia en tu casa. No quedes ahí pasivo. Hable la palabra de Dios porque es la que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor, versículo 13, y vamos hasta el versículo 20. Dice de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, nos ponemos en tus manos preciosas, deseando que a través de esta meditación en tu palabra tú hables a nuestras vidas, nos hables como iglesia, y Padre, pues que seamos edificados y seamos bendecidos por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude y que se cumpla tu propósito. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Me encontré una ilustración en relación a las cosas grandes que hace el Señor. Y es una ilustración simplemente que habla de este hombre de hace algunos siglos, Miguel Ángel. Él llevó a cabo una pintura que le llamó el índice del hombre, más bien el índice de Dios tocando el índice del hombre. Y así representó Miguel Ángel la creación en una magnífica pintura de la Capilla Sistina de Roma. Para concebir la creación hay que ir más allá de carne y sangre, y también para concebir cualquier obra de Dios en la tierra. Entonces, cuando Jesús, ahorita seguimos con esto con esta ilustración, cuando Jesús está en Cesarea, en Filipos, era un lugar donde estaba la gente gentil, la gente que no era cristiana. Jesús ya hasta ese momento la gente lo conocía, se había hecho muy famoso, pero no creían que Jesucristo fuera el Mesías. Pensaban que era un gran hombre, un gran maestro,
una persona muy santa, una persona de Dios, pero que no era el Mesías que ellos esperaban. Entonces Jesús sale de Jerusalén, donde la gente de alguna forma lo veía de una forma especial, la mayoría, incluso los fariseos, lo veían a Jesucristo como una persona pues muy importante, un hombre de Dios, pero que no podía ser ni se podía llamar el Mesías que ellos esperaban. Y esto provocó ira, enojo en los fariseos, que a partir de ese momento que Jesús declaraba que Él era el Hijo de Dios, simplemente pues lo querían matar. Y sabemos que al final lo lograron. Pero bueno, entonces Jesús va hacia Cesarea de Filipos, va a la parte, creo que la parte norte de Palestina, y ahí entonces Jesús comienza un ministerio muy especial. Y comienza con esto. Dice la palabra de Dios que Pedro, o que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Lo tienes ahí en el versículo 13. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué declaración tan tremenda del apóstol Pedro! Jesús quería en dado momento comenzar a revelarse a sus discípulos, porque ni los discípulos en el fondo creían que Jesucristo fuera el Mesías que ellos esperaban. Eran sus discípulos, seguían a Jesús, era un maestro, llamaba la atención, estaba influyendo en ellos, pero no creían que Jesús fuera el Mesías. Claro que ellos concebían el Mesías como un conquistador, como un militar que iba a venir y les iba a quitar el yugo romano y les iba a dar la libertad y el poder que tuvieron en el tiempo del rey David. Y entonces Jesús comienza, haciéndoles esta pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, unos de ellos contestan, pues bueno, pues que eres Juan el Bautista. Otros, pues, eres, dice ahí que eres Elías, otros Jeremías y otros que eres algún profeta. Entonces, estaban hablando de gente muy importante que los judíos tenían en aprecio hacia estas personas en el pasado. Sabían que eran hombres de Dios, que Dios había escogido a un Elías, a un Jeremías y a muchos profetas. Dios los usó para llevar a cabo su plan de redención. Desde el Antiguo Testamento encontramos que Dios está trabajando para llegar al momento en que el Hijo del Hombre iba a venir a este mundo e iba a llevar a cabo el plan de redención que desde el Génesis encontramos que ya está profetizado. Entonces ellos hablaban de esto porque pues no pensaban que Jesús pues fuera pues lo que ellos pensaban, algunos pensaban el Mesías. Entonces ellos contestan de esta manera. Pero Pedro dice esto y les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es la declaración más importante y es la confesión que simplemente lleva a cualquier persona al conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Solamente la gente que confiesa que Jesucristo es el Señor, que Cristo es el Hijo de Dios, son los que van a experimentar esa salvación
ese cambio en su vida, esa redención, esa regeneración que el Señor trae a la vida de las personas. Así como cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, es porque tú y yo confesamos que Jesucristo simplemente es el Hijo del Dios viviente. Y por eso tú y yo vivimos hoy con esa seguridad, vivimos con esa confianza, vivimos sabiendo que Dios tiene un plan para ti y para mí, que tiene un plan para su iglesia y que Dios va a llevar a cabo lo que Él se ha propuesto en la vida de los suyos. Entonces, hablábamos acerca de este hombre, Miguel Ángel, de este escultor, pintor, que decíamos que tú has visto esa pintura posiblemente pues en algún libro, donde está el índice de Dios y el índice de Pedro, donde simplemente están tocando ahí, ¿sí? El Todopoderoso tocando el índice del hombre como era Pedro, un hombre como tú y como yo, simplemente un hombre y un hombre falible. Pero cuando Dios quiere hacer algo, Dios va a usar a la persona que Él tenga simplemente en mente para llevar a cabo su plan. Entonces, todo lo que Dios hace, simplemente es una obra sobrenatural. Todo este cosmos, todo este universo es creación de Dios. Dios tuvo ese poder para hacerlo. Es que mucha gente no cree, muchos científicos no creen, mucha gente cree en la ciencia y cree que la ciencia fue una explosión y simplemente en esa explosión le llaman el Big Bang, ¿no? Y de esa explosión y ahí se hizo simplemente el universo y se comenzó a desarrollar. Pero no es así. Dios simplemente creó de la nada, creó todo este universo. Estas miles de galaxias que existen, el Señor simplemente las creó. Ahora, Jesús está hablando aquí a sus discípulos y quiere que en ellos quede algo muy claro. Y le dice a Pedro, ¿quién dicen ustedes? Y Pedro dice, bueno, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué contesta entonces Jesús? Jesús dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús dice, bienaventurado eres Simón, y habla simplemente del nombre que era el nombre original del apóstol Pedro, antes de venir al conocimiento de Jesucristo, su nombre era Simón, y ahí en el libro de Juan, entonces aparece allí, cuando Jesús tiene un encuentro con Pedro, le dice simplemente, tú eres Simón, Simón, hijo de Jonás. Y dice más adelante, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que la declaración, la confesión que hizo Pedro acerca de quién era Jesucristo fue algo que Dios le reveló de alguna forma a Pedro. Fue Dios, no fue Pedro. El hombre no tiene esa capacidad, el hombre no tiene esa fuerza como para entender las cosas espirituales del Señor. Esta revelación fue del Señor. Dice, bienaventurado, feliz, dichoso Pedro, porque esto te lo reveló el Señor. Y cuando habla de sangre y carne, habla del ser humano, o sea, no te lo reveló una persona, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Cuando esta iglesia se formó a través del doctor Patricio Carter, misionero norteamericano, con más de 20 años en México, él comenzó esta obra y comenzó simplemente orando al Señor. ¿Qué quería el Señor hacer
en la iglesia, era la iglesia Peniel, la iglesia bautista Peniel, era la iglesia madre de esta iglesia Anástasis. Entonces, él era miembro de la iglesia Peniel, y ahí tenía un ministerio de evangelismo y misiones. Y el doctor simplemente, Dios puso en su corazón comenzar una obra nueva, pero en un lugar muy específico, muy especial. Él pensaba que la gente rica que vivía allá en las lomas de Chapultepec era gente que necesitaba a Jesucristo, era gente, pues regularmente muchos de ellos, pues muy independientes, muy seguros de sí mismos, eran gente de alguna forma acomodada, con un patrimonio bastante sólido, y ya era gente que simplemente pensaban que las cosas estaban ahí para cuando ellos quisieran ir y tomarlas. Pero no había una convicción de salvación, de seguridad, de ir algún día a la presencia del Señor. Bueno, el doctor sintió que esa gente que vivía ahí necesitaba a Cristo Jesús. Y entonces comenzó con jóvenes de esta iglesia Peniel, comenzaron un programa de oración. Oraron por meses buscando cuál era la voluntad de Dios y dónde debía abrirse esa obra nueva. Después de meses Dios les habló tanto al doctor como a estos jóvenes, y entonces ellos fueron a un estacionamiento de un supermercado allí en las lomas de Chapultepec y comenzaron a repartir volantes evangelísticos, y la gente, pues, hubo gente que respondió de una manera muy positiva, y el doctor pensó con los jóvenes que seguramente aquí es donde el Señor quiere que iniciemos esta obra nueva. Y así fue, y así comenzaron esta obra nueva. Y estuvieron ahí 3 años, 3 años hablando de Jesucristo, 3 años llevando discipulado a las personas que tuvieran interés. Hubo gente ahí que abrió sus puertas, sus residencias, para que en dado momento se predicara y se enseñara la palabra de Dios. Y esto es lo que hace el Señor. ¿Y fue todo esto? Fue el Señor, no fue el doctor, no fueron los jóvenes. Para explicar todo esto, no hay que explicarlo simplemente que fue carne y sangre. El doctor y los jóvenes fueron simplemente el instrumento del Señor. El poder, el milagro que estaba trayendo a la gente al conocimiento de Jesucristo era el amor de Dios, era la gracia de Dios. Y la gente comenzó a conocer a Cristo Jesús. ¡Qué milagro! ¡Qué bendición! No le damos a nadie simplemente el que todo esto se lleve a cabo por alguien, sino solamente por el Señor. Bueno, sigue diciendo ahí, mi Padre que está en los cielos, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay 2 cosas muy importantes. Jesús está hablando de la iglesia. Jesús no había tocado la palabra iglesia hasta aquí en el Evangelio de Mateo. Jesús solamente en todos los evangelios, Jesús solamente nombró la palabra iglesia 2 veces. Esta es una de ellas. Y habla aquí no como una iglesia como la conocemos hoy, una iglesia espiritual donde está el cuerpo de Cristo. No, aquí en el texto sagrado que encontramos en Mateo, está hablando de iglesia como la gente lo entendía. La palabra iglesia era una palabra muy común, era una palabra simplemente que significaba llamados aparte. Entonces la comunidad de aquel tiempo, cuando querían simplemente discutir un asunto, hablar de algo importante, entonces se hacía un llamado para que la gente viniera aparte y escucharan
y comentaran acerca de este tema. Entonces era un llamamiento a la gente. Ya tiempo después, ya cuando vamos al Nuevo Testamento, y ya con Pedro, después de la predicación, ya viene entonces la palabra iglesia. Primero se llamó el camino, después se llamaron cristianos, y después de los cristianos se formó la iglesia, que eran llamados aparte, pero ya en un sentido espiritual. Ahora sí, aquellos que responden al llamado de Cristo Jesús para que vengan y lo conozcan como Señor y como Salvador, estos pertenecen entonces a la iglesia de Jesucristo. Son los llamados aparte, son los llamados que salen del mundo para venir a una relación espiritual con el Señor y comenzar un caminar con Él. Esa confesión que hace el apóstol Pedro es la confesión que de alguna forma tú y yo hicimos, y esa confesión nos da la seguridad de que estamos en Cristo, de que Él está con nosotros y de que algún día estaremos en la eternidad con Él. Quien niega a Jesucristo, quien ponga en duda simplemente la obra perfecta de Jesucristo, quien rechace a Jesucristo, simplemente no estará jamás por la eternidad con el Señor y vivirá siempre, como dice la Biblia, si se va de este mundo sin conocer a Cristo, en el infierno. Pero amados hermanos, aquí estamos nosotros como iglesia. Aquí estamos porque nos identificamos como hijos de Dios. Aquí estamos porque algunos tienen años de estar aquí. No todos tenemos el mismo tiempo, algunos acaban de llegar, unos tienen algunos años, otros tienen muchísimos años. Pero independientemente del tiempo que hemos estado aquí, algo nos identifica: nuestra relación con el Señor, nuestra confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y tú y yo tenemos esa bendición, y que Dios nos puso en esa iglesia con un propósito. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vemos que entonces es la iglesia de Jesucristo. A veces yo escucho, fui a la iglesia del hermano Pedro Torres. Ya el Pedro Torres tiene una iglesia, pero no es así. A veces yo sé que lo decimos no de mala fe, lo decimos como un decir, pero no debemos decir, vamos a la iglesia de Jesucristo. Voy a la iglesia a donde adoramos, alabamos y glorificamos el nombre del Señor. La iglesia es importante. Entonces Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a ti para que seamos parte de esta su iglesia. Una iglesia que Él va a edificar. Aquí los pastores no edificamos a nadie. Escúchame con atención, no me entiendas mal. Aquí los pastores, los líderes y cualquiera de ustedes simplemente somos instrumentos del Señor para ser usados como el Señor disponga y como Él quiera. Que siempre lo que Dios usa simple y lleva principalmente la predicación del Evangelio. Y ya en la iglesia nos lleva a fortalecernos cada día para que podamos resistir las pruebas, las tentaciones, para que nos esforcemos en llevar a cabo la tarea que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero todo viene, todo lo edifica el Señor. Él nos ha dado de su Espíritu, que es el poder de Dios, y recibiréis poder. Dice allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 12, bueno, del versículo 9 en adelante. Y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra función. Aquí Dios nos llama a que prediquemos el Evangelio.
Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Esta es la tarea de la iglesia, y Dios está edificándonos, y Dios está trabajando a través de su palabra, usando al Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que vive en la vida del creyente desde el momento en que él toma a Jesucristo como Señor y como Salvador. La Biblia dice que el Espíritu de Dios viene a morar, y el Espíritu de Dios es el poder que nos permite en dado momento ir hacia adelante, porque nos lleva hacia la palabra. El Espíritu Santo nos ilumina, nos da el entendimiento, nos da la capacidad, nos da la sabiduría, es nuestro compañero. Él enseña la palabra de Dios. Él nos enseña el mensaje de Jesucristo. Por eso es importante que haya una buena comunión con el Espíritu de Dios, porque cuando tú y yo vivimos en pecado, cuando tú y yo no confesamos nuestro pecado, cuando tú y yo nos aferramos a cosas que no están bien y que buscamos de alguna forma un razonamiento para decir, pues esto debe de ser así, y no es así. Y cuando tenemos contristado, entristecido al Espíritu Santo que vive en nosotros, Él no puede obrar en nuestra vida como Él quiere hacerlo, porque ese es su ministerio. Pero cuando estamos aferrados al pecado y no lo confesamos, ese es nuestro problema. Todos pecamos, hermano. Y aquí lo importante es que el Espíritu también nos da convicción de que hemos pecado, y el Espíritu nos llama a que nos arrepintamos, que le pidamos a Dios perdón, que nos volvamos a Él. Y cuando Él ve en nuestro corazón esta honestidad, esta sinceridad, este arrepentimiento, la Biblia dice que somos perdonados y la sangre de Jesucristo sigue limpiando nuestra vida. Y así va a ser hasta que el día que Dios nos llame. Pero lo que se busca es que cada día el creyente, que tú y yo, cada día seamos mejores. La iglesia de Jesucristo debe dar un testimonio al mundo. Y tú y yo somos la iglesia, porque la iglesia no es una estructura de metal o de cemento. La iglesia son personas. Y tú y yo tenemos esta situación. Bien, y dice más adelante, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate bien qué seguridad nos da el Señor. Aquí algunos ven simplemente una confrontación. Hades significa muerte, lugar de muerte, lugar de muertos. Hades simplemente tiene que ver con el pecado. En el Hades simplemente pues prevalece la gente que no conoce al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la Biblia habla de Hades, está hablando del lugar de los muertos. En el hebreo es la palabra Seol. Y ahí simplemente es donde pues radica Satanás y sus huestes angelicales. Y los discípulos, pues habla de todos aquellos que son seguidores de Jesucristo, aquellos que lo han reconocido como Señor y como Salvador. Entonces dice aquí en esa parte en el versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús aquí nos da, y le está dando a la iglesia, en un futuro, le está dando esta seguridad. En ese momento la iglesia todavía no, como la conocemos, todavía no existe. Esto lo vamos a ver más adelante, principalmente en el libro de los Hechos, es cuando surge la iglesia.
Entonces, cuando habla aquí, entonces habla del Hades, habla de dos contingentes. Uno que representa al diablo y el otro que representa a Jesucristo, a sus discípulos. Y entonces dice que la iglesia va simplemente a destruir y va a vencer a las huestes espirituales de Satanás, que la representa con el Hades. Cuando hablamos de puertas, no estamos hablando de una situación en la cual, porque las puertas no son herramientas bélicas, las puertas simplemente son lo que son, puertas de seguridad. Es como en tu casa, tú tienes tu puerta y la cierras y le pones candado y le pones lo que quieras y representa seguridad. Entonces, aquí habla de una lucha. Acuérdate que Dios está edificando a su iglesia, es la iglesia del Señor. Ya Jesucristo, vamos a ver más adelante que cuando Él muere, Él vence al pecado en la cruz, y cuando Él se levanta de la tumba, Él vence a la muerte. Todavía no pasa eso, todavía no llega ese momento, pero va a llegar, y Jesús está hablando de esta situación. Entonces, hay esta lucha, va a haber esa confrontación. Y entonces va a llegar un momento en que la iglesia, con este Cristo victorioso que ha vencido a Satanás y que nos ha dejado en una posición de victoria, va a repeler a los enemigos y los va a regresar simplemente al Hades. Es el ejército del Señor quien va simplemente a tumbar esas puertas y meter ahí a los que son y rescatar a aquellos que sientan la necesidad de Jesucristo. A eso vino Jesús. Tú y yo andábamos perdidos y no lo sabíamos. Y por su gracia, Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos arrebató de la mano del enemigo. Él nos sacó de ese mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y hoy vivimos en una relación que debe ser una relación muy íntima con el Señor. Y estamos simplemente para conocerle, para adorarle y para llevar a cabo la tarea. Y la tarea de Dios es que el mundo le conozca. Es la voluntad de Dios que el hombre no se pierda, sino que el hombre venga al conocimiento de Dios. Entonces tenemos la seguridad de que el diablo, con todas sus argucias y con todas sus mentiras, y sabemos que tiene un gran poder, pero tú y yo estamos en Cristo, y como dice el apóstol Pablo allí en los Romanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Cristo somos más que vencedores. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie, dice la Escritura. Entonces, somos victoriosos. Y como cristianos debemos de tomar las promesas del Señor. Ya tú y yo ya estamos, ya Jesús, llegó el momento en que Él murió, llegó el momento en que Él resucitó, llegó el momento en que Él ascendió a los cielos, Él está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia, regiendo el universo. Y algún día vendrá por su iglesia para llevarnos. Ahí donde dice que Él quiere que nosotros estemos cuando vayamos a las moradas celestiales. Entonces fíjate cómo Anástasis es así. Hemos vivido situaciones difíciles, hermano. Mira, los primeros 3 años hubo una división. Cuando la iglesia era misión, hubo una división. Hubo gente que se opuso a la enseñanza del doctor. Me acuerdo que en un retiro ellos se levantaron, se salieron del salón donde estaba la conferencia. ¿Sabes qué hicieron? Hicieron esto. Se limpiaron los pies y se fueron. No, esto fue algo terrible para la iglesia. Pensábamos que posiblemente hasta ahí iba a llegar ese sueño de la misión. Era misión todavía. Pero no, hubo gente que estuvo ahí
Hubo gente fiel, hubo gente que confió en el Señor, hubo gente que sabía que la doctrina que estábamos enseñando era la doctrina del Señor, era la doctrina bíblica, era la buena doctrina. Y se salió de eso y salimos adelante, gracias a Dios. Y entonces venimos y al año nos organizamos como iglesia. En el año de 1985, en julio 29 de 1985, nos organizamos como iglesia. Y los primeros 4 años crecimos, que no te imaginas, crecimos a un 150 o 200%. Claro que comenzamos con 32 personas la organización de la iglesia. Además éramos 32 comprometidos, bautizados. Había otros, pero que todavía no se decidían a comprometerse con el Señor, aunque nos acompañaban, pero los que se organizó la iglesia fueron 32. Y en 3 años ya éramos más de 100. Me acuerdo que a un congreso de jóvenes en Cuernavaca, a un campamento más bien, en una casa, fuimos más de 100 jóvenes de la iglesia, invitados de los muchachos, solamente éramos 100, más de 100. Eso hablaba del crecimiento y hablaba de cómo Dios estaba hablando a los jóvenes. Hoy en día la iglesia Anástasis sigue con ese énfasis. Dios nos ha usado y algo que destaca esta iglesia es la juventud. Siempre ha sido la juventud, siempre ha habido más jóvenes que adultos dentro de la iglesia. Bueno, ¿quién fue? Fue el Señor. Llegó un momento en que estábamos construyendo y nos clausuraron. Así de plano nos clausuró la delegación. Y ahí estaban los sellos y muchos pensaron, se acabó Anástasis. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Alguna gente se desilusionó, se entristeció, algunos incluso se fueron. Pero Dios nuevamente obró principalmente en el líder, obró en algunas personas y a través de ellos Dios comenzó a edificar la vida de esta gente que quedó aquí. Y entonces Dios dio los recursos, por 3 años nos fuimos a hoteles, estuvimos en 3 o 4 hoteles a través de 3 años, alquilando un salón cada domingo. Y la iglesia, déjenme decirle que la iglesia creció como nunca. Hubo un crecimiento tremendo en la iglesia. Habíamos más de 150 personas en el hotel y posiblemente a veces más. La gente se animaba a invitar, a llevar a sus invitados al hotel. Y ahí teníamos la alabanza, y ahí teníamos la predicación. Y este lugar, como nomás fue parcial, porque vivía alguien allá arriba y no podían clausurarlo totalmente, bueno, lo usamos para la escuela dominical de niños. Entonces la gente venía, traía a sus hijos aquí y se iba al hotel, ya sea al del Prado, ya sea al Sheraton, ya sea en el que comenzamos, ahorita me acuerdo, todavía existía el Hotel del Prado, que estuvimos ahí. Bueno, y Dios se manifestó y no se acabó Anástasis. ¿Cómo debemos? Hay que verlo más allá de carne y sangre. No fue el hombre. ¿Quién fue? Dios. Dios se manifestó. Porque cuando hay fe, cuando hay confianza en el Señor, cuando se sabe descansar en el Señor, le glorifica. Y entonces Dios se manifiesta. Si hay un pecado que a Dios le aborrece, es la incredulidad y es la idolatría. Y cuando nos desanimamos y pensamos que ya terminó todo y nos vamos, es porque nos falta fe, porque nos falta conocer a este Señor. Posiblemente mucha gente es religiosa, pero no tiene una fe firme como debe de ser. Bueno, ahí tienes a la iglesia. Dice más adelante
Y a ti te daré, con esto termino, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino. Esta es la gran responsabilidad que tiene la Iglesia. Se nos ha dado las llaves del reino. Eso significa que se nos ha dado el Evangelio. El Evangelio para que la gente venga a ser parte, fíjate bien, no dice de la Iglesia, del reino, ¿qué? De los cielos. El reino de los cielos ya se acercó, ya está aquí. Jesús, el Rey, ya vive en la vida de los creyentes. Y este reino tiene que crecer y primero tenemos que ser parte de este reino y tenemos que crecer espiritualmente para que algún día, literalmente, en el milenio, estemos en el reino donde Jesucristo será el Rey y Señor y ha de regir esos 1000 años estando su iglesia ahí. Eso será literal. Ahorita ya está el Rey porque ya vive aquí. Entonces tenemos estas llaves, tenemos este Evangelio. Entonces debemos de predicar el Evangelio. La gente que se niega a recibir a Jesucristo, la gente que rechaza el plan de Dios, simplemente es la gente en donde tú y yo tenemos la autoridad de decirle, amigo, estás perdido y lo único que le espera es el infierno. Porque usted está rechazando la cosa más importante en su vida. Pero cuando desatamos, entonces está hablando, bueno, dice que se ata, o sea, Dios dice, pues estás perdido. Pero cuando desatamos, predicamos y una gente viene al conocimiento del Señor Jesucristo, lo declaramos libre de esta esclavitud que tenía simplemente con el enemigo. Y hoy es libre para dejar cosas como alcoholismo, como droga, como amargura, como enojo, como cualquier pecado que nos tiene esclavizados. Adicciones, comida. Bueno, Dios nos libera. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos ese Evangelio que tiene la capacidad de decirle a esta gente en el nombre de Jesucristo. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo en este momento, tú eres un hombre libre. Hoy eres un hijo de Dios. Y hoy el Señor está contigo y el Espíritu de Dios ha de guiarte a través de todo el tiempo que estés en este mundo. Y en el nombre de Jesús te declaramos un hombre salvo. Esas son las llaves. Pero ¿qué hacemos con esas llaves? A veces las guardamos. Las guardamos también que no predicamos el Evangelio. Las guardamos también que hasta el que no es cristiano, a veces hasta le llamamos cristiano. Las guardamos también que cuando vemos una necesidad de una gente que se está perdiendo y que posiblemente esté en peligro de muerte, pues parece que no nos dimos cuenta. Y este es un pecado que Dios no tolera y que Dios va a llamar nuestra atención y que algún día el Señor nos va a pedir cuentas cuando estemos en su presencia. Pero mira, hermano, qué bendición. Velo por el lado positivo. Dios nos ha dado las llaves del reino a ti y a mí, que somos la iglesia. Dios confía en ti, Dios confía en mí. Y nos ha dejado las llaves. Él está trabajando en tu vida y en mi vida para que seamos ese testimonio
y la gente venga al conocimiento del Señor. O si no, que la gente venga a la realidad de que te estás perdiendo y te estás ganando el infierno. Pero tenemos que decirlo. Entonces, como iglesia, eso es algo que debemos de hacer. Me acuerdo que cuando estábamos en esto, ya por el año 92, 93 en adelante, hasta el año posiblemente 2000, iniciamos brigadas médicas. ¿Cuál era la acción de la brigada médica? Simplemente ir y predicar el Evangelio en donde había necesidades. Entonces el doctor, que ya vivía en Estados Unidos porque tuvo que irse, porque se jubiló y tenía que estar allá, él trajo a su iglesia, trajo a sus médicos, trajo a sus enfermeras, trajo a sus voluntarios. De aquí en la iglesia teníamos también médicos, teníamos enfermeras y nos unimos, hicimos un plan y fuimos a lugares donde había una gran necesidad. La gente donó medicina, la gente donó dinero, la gente donó lo que sea. Me acuerdo que los dentistas, teníamos varios dentistas, pero no teníamos las unidades médicas y Dios nos dio los recursos y pudimos comprar 3 o 4 unidades médicas. Íbamos allá y íbamos a llevar la brigada médica y ahí estábamos desde 3 días antes preparando, porque todo eso había que prepararlo. Las unidades médicas había que armarlas, pero también había los médicos. Bueno, era una cosa, fue una efervescencia en Anástasis que realmente esperábamos cada año, porque lo hacíamos cada año una semana, y esta gente venía, estos médicos venían. Hicimos una gran amistad con estos médicos y ellos venían pagando totalmente sus gastos, su hotel, su comida, su transportación. Nosotros no tuvimos exactamente nada. Era gente que amaba a Dios y quería venir y quería poner no solamente su capacidad profesional al servicio de la gente que no tenía ni siquiera ahí en esos lugares para pagar un médico, ni siquiera comprarse una aspirina, diría yo. Pero ahí fuimos y ahí predicamos el Evangelio y la iglesia se fortaleció, fue una bendición. Pero vino un tiempo donde hubo una crisis en Anástasis y donde varias familias se fueron de la iglesia. Algunos se volvieron a desanimar. Fue difícil el que pudiéramos tratar ese asunto. Pero Dios se volvió a manifestar. Era la iglesia del Señor. Nadie puede tocar la iglesia del Señor sin que reciba de parte del Señor disciplina y castigo. No es la iglesia de fulano de tal, no es la iglesia que está en Conde 45, es la iglesia de Jesucristo. Y tenemos que tener temor a las cosas de Dios. Esta es la iglesia y cuidado si hacemos algo que va en contra del plan de Dios para su iglesia, porque dice, es mi iglesia. Y la gente se fue. Pero ¡wow! Volvimos otra vez. Y la gente comenzó a venir otra vez, la gente nueva. Y es una iglesia que se estaba renovando. Han pasado por aquí, no les miento, pero han pasado cientos de gentes por esta iglesia en 36 años. Algunos tuvieron que irse porque se tenían que ir, porque cambiaron de domicilio, porque cambiaron por cosas X, ¿no? Algunos sí se fueron, pues de una forma rebelde, y algunos simplemente dejaron de venir, pero bueno, pero la iglesia sigue. La iglesia sigue. Dios nos sigue bendiciendo. Se nos fue el liderazgo de jóvenes en dado momento. Yo estaba muy preocupado por eso. Decía, Señor, ¿qué va a pasar con estos jóvenes? Porque esta iglesia es algo que se ha distinguido, ha sido por la juventud. Entonces hablé con el consejo sobre este asunto, platicamos la situación. Y logramos en dado momento llegar a una solución de cómo sostener a un pastor.
Y en aquel, fue el año de 2018, cuando invitamos al hermano Roger Arcila para que viniera a pastorear a los jóvenes de esta iglesia. Y hoy es el pastor de los jóvenes de esta iglesia. Y el deseo del consejo y de la iglesia es que los jóvenes sean atendidos, sean discipulados, sean guiados, sean animados. ¿Por quién? Por el Señor a través de este siervo que Dios ha puesto en esta iglesia. Bendito sea el Señor. Y ahí vamos. Yo te puedo platicar muchas cosas de esta iglesia, muchas cosas que han pasado, pero te cuento estas crisis, pero cómo el Señor mantuvo a su iglesia. Aquí estamos, 36 años, y Dios sigue mostrando su misericordia, su gracia, su amor para esta iglesia. Y no importa que hubiera aquí alguien en un sentido muy negativo, no es contra mí, no es contra un líder, no es contra ti. Quien se pone en un plan así se pone en contra del Señor. Acuérdate otra vez, es su iglesia. Entonces, ¿qué puedo decirles? Esta iglesia Anástasis simplemente hemos visto la gracia del Señor y hemos visto más allá de lo que Dios hace, más allá de la carne y la sangre. Ha sido el Señor quien se ha manifestado. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Tenemos un Cristo que venció al pecado en la cruz, decía yo, y tenemos un Cristo que se levantó de entre los muertos. Y este Cristo, que es el Hijo del Dios viviente, es el Señor de esta iglesia. Y debemos ir adelante con esa seguridad de victoria, de que Dios cuida de los suyos, como lo ha hecho 36 años con esta iglesia. Ciertamente hemos cometido errores, hemos cometido fallas. Yo como pastor me he equivocado. He vivido las consecuencias de ello. He encontrado la gracia del Señor y he encontrado el apoyo del liderazgo de la iglesia. Y hemos podido simplemente, enderezar con la ayuda del Señor ciertas cosas. Pero Dios ha sido bueno. Esta es una iglesia del Señor. Y tenemos una gran responsabilidad, predicar el Evangelio. Tenemos las llaves del reino y tenemos que decirle a la gente que se puede ir al infierno y hay que decírselo. Y hay gente que es más sensible y está buscando, hay que decirle lo que busca. Está ahí Cristo Jesús, es el que puede cambiar y transformar sus vidas. Y los que estamos aquí es porque alguien usó esas llaves y te habló de Jesucristo y veniste al conocimiento del Señor. Que Dios nos bendiga como iglesia. Que síganos 36, que sea el tiempo que el Señor quiera. Que nos permita estar aquí para cuando Él venga. Algunos piensan que puede ser pronto. Pero bueno, solamente Dios sabe. Pero que estemos aquí, sirviendo al Señor, con amor, con entrega, porque eso es lo que espera el Señor, con pasión, con responsabilidad, con compromiso. No podemos estar pasivos, no podemos estar simplemente ahí, como que, pues sí, yo soy cristiano, sí, una vez recibí a Cristo. ¿Y cuánta gente ha venido a conocer el Evangelio por ti? Ay, ¿qué es eso? Ahí está el problema. Una falta de discipulado o una falta de amor hacia lo que Cristo vino a hacer a este mundo. ¿Tú sabes a qué vino a Cristo a morir? Vino a morir por ti y por todas las generaciones que existan en este mundo. Y cuando tú y yo predicamos a Jesucristo, nos ponemos del lado de Jesucristo y decimos, sí, Señor, yo quiero ser parte de lo que
has hecho en mi vida y lo que quieres hacer en la vida de otros. Eso es el Evangelio. Si tienes amigos, tienes familiares que se van sin Cristo, tú debes de tener conciencia de que la gente se va a una eternidad sin Dios. Pero si tú predicas el Evangelio de Jesucristo y confiamos en la gracia del Señor, que muchos vendrán al conocimiento. Que Dios bendiga esta iglesia y que testifiquemos siempre que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Amén. Padre, agradecemos tanto tiempo que nos has permitido aquí, en este lugar. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho. Gracias por tu misericordia, por tu tolerancia, por tu paciencia con esta iglesia. Pero gracias porque yo sé que sigues trabajando en la vida de cada uno de los tuyos. Gracias porque debemos de ver en esta iglesia cosas que solamente tú puedes hacer, cosas que la sangre y la carne no pueden. Y hemos visto a través del tiempo lo que has hecho. Has sido bueno con nosotros. Disculpa aquellas cosas que tú esperas y no hemos hecho de alguna manera. Pero clamamos para que tú obres en nuestros corazones, muevas nuestras vidas y aprovechemos ese privilegio que tú nos has dado de predicar el Evangelio, sabiendo que nada ni nadie nos puede impedir que hablemos de este Cristo victorioso. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Gracias, que tú seas siempre, no olvidemos que tú seas el Señor de esta iglesia. Quedamos en tus manos preciosas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, damos gracias a Dios por lo que ha sido la enseñanza, el mensaje, la palabra que nos desafía a poder no olvidar que si bien hemos cumplido la misión de Dios después de 36 años, aún resta mucho por hacer, más en esta ciudad en la que vivimos. Vamos a dar paso ahora a otro tiempo en nuestro culto especial, que es otra oportunidad para seguir alabando y exaltando a nuestro Dios, y es a través de nuestras ofrendas, querido hermano. Si tienes tu Biblia, acompáñame por favor a 2 Corintios, capítulo 9. Mira lo que menciona el versículo 7. El versículo 7 de 2 Corintios 9 dice: cada uno, de una manera individual, que tenemos este privilegio, dé como propuso en su corazón, de aquella gratitud que hay, que brota de lo más profundo de nosotros, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Querido hermano, la cantidad no es lo que Dios ve. Lo que Dios ve es la motivación y el corazón. Como esa viuda, que no tenía mucho, pero dio lo único que tenía para agradecer la fidelidad del Dios al que ella amaba. Cada uno de como propuso en su corazón. Te invitamos, querido hermano, querida hermana, a participar de este privilegio que tenemos por ser hijos de Dios. Va a aparecer en pantalla los números de la cuenta, querido hermano, como hemos dicho cada domingo, para que puedas hacer una transferencia, para que puedas hacer un depósito. Y si por alguna razón se te ha dificultado, comunícate con nosotros, para que no te quedes fuera de este privilegio que tenemos de darle a Dios en gratitud, en adoración, un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Vamos a dar un tiempo para que puedas hacer tu transferencia, va a estar apareciendo en pantalla, y en breves minutos permíteme hacer una oración para agradecer a Dios por su fidelidad en nuestras vidas y para que estas ofrendas sean dolor grato delante de Él y usadas para seguir extendiendo su reino. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre bendito, gracias Dios, porque no podemos hacer nada para pagar tanta gracia en nuestras vidas, pero tenemos esta oportunidad a través de las ofrendas
rendir adoración y gratitud por lo bueno que eres. Señor, queremos pedir que tú bendigas estas ofrendas a cada familia, al dador alegre, y que las puedas multiplicar y dar sabiduría para que sean usadas para extender tu reino. Bendito seas, Padre, te alabamos, gracias por este privilegio de poder ofrendar. En Cristo Jesús oramos. Amén. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido
oscurecer. Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, o estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta. Una vez y otra vez, Él ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Querido hermano, querida hermana, quiero invitarte que ahí donde estás podamos tomar un tiempo para agradecer a Dios a través de una oración por lo que han sido estos 36 años de fidelidad. Capaz que tú tienes 2, 5 meses, no sé cuánto tiempo lleves en la iglesia, pero es un buen tiempo para decir: Dios, gracias, porque como cristiano no estoy solo. Gracias porque como hijo tuyo tengo una familia. Gracias porque hay un cuerpo donde puedo crecer y puedo también servir. Te invito a que ahí donde estés, inclines tu cabeza y hagamos una oración en gratitud por estos 36 años de fidelidad de nuestro buen Dios. Vamos a orar. Querido Padre, queremos agradecerte
Señor, decir gracias a veces puede quedar corto, porque en tu gracia nos has salvado y desde que nos salvaste tenías predestinado un solo objetivo, que fuéramos hechos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. ¡Qué privilegio! Y a través de este propósito has provisto herramientas. Contamos con tu palabra, contamos con la presencia del Espíritu Santo, pero tenemos un recurso glorioso, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Gracias, Dios, porque tú tenías predestinado que estuviéramos siendo parte de Anástasis, que pudiéramos crecer en esta iglesia, pudiéramos aprender a conocerte, a amarte, a tomar decisiones que implicaban compromiso contigo. Y Dios, gracias, porque eres tú el que ha guardado esta iglesia a lo largo de los años. Sin lugar a duda, han habido dificultades, pruebas, circunstancias que han menguado tal vez, pero que no han restado el testimonio de esta iglesia. Dios, permítenos seguir siendo luz en medio de tinieblas, la sal que el mundo necesita. Dios, queremos agradecerte por cada ministerio en la iglesia, por cada hermana, cada hermano que está al frente de alguno de ellos. Oramos por sus vidas, oramos por sus familias, Dios, para que tú les bendigas, tú les guardes, tú les proveas, que sean canales de tu gracia para suplir necesidades, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Dios, oramos por cada familia representada, por cada esposo, por cada esposa, por cada hijo, Señor, por cada anciano, por cada anciana. Gracias, Padre, por enriquecer esta iglesia con cada miembro. Señor, somos bendecidos por ser parte de tu cuerpo y simple y sencillamente queremos decirte gracias. Con el corazón totalmente lleno de gratitud, porque has sido fiel con nosotros. Has sido nuestro sostén, has sido nuestra guía. Y Padre, permítenos, como tu palabra dice en Pedro, poder estar firmes, estar constantes, ser perfeccionados por ti, Señor, para que tú puedas recibir la gloria. Dios, permítenos que nuestro único propósito como iglesia, como miembros, como hijos tuyos, sea vidas que te glorifiquen a ti. Bendito seas, Padre. Te alabamos por esta iglesia, por cada miembro, por cada líder, y que tu nombre sea conocido a través de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Querido hermano, con este sentir te invito a que nos acompañes en el último bloque de alabanza, que tiene como objetivo desafiarnos, no solo mirando hacia atrás la fidelidad de Dios, sino confiando en lo que Dios tiene en un futuro para nosotros como iglesia. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas con tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, porque Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré.
al frente va y la regia enseña, tremolando está. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. ¿Qué tal, Iglesia Anástasis, hermanos? ¿Cómo están? Desde la ciudad de Querétaro los saludamos la familia Chávez Corona, Minerva, Isaac atrás en cámaras, Adón también, y su servidor Jaime Chávez. Pues nada más para tenerlos en el corazón como siempre en cada aniversario. Gracias por la invitación a grabar este video, y saben que siempre van a estar en nuestro corazón y que fuimos parte de esa iglesia Anástasis, y siempre que quieran venir a la ciudad de Querétaro tienen una casa aquí. Hola hermanos, ¿cómo están? Les mandamos este saludo porque sabemos que la iglesia cumple un aniversario más. Pues no podemos estar ahí presentes, pero la verdad los llevamos siempre en el corazón, porque Anástasis fue nuestra primera iglesia y ustedes saben que ustedes son parte de nuestra familia. Les mandamos un saludo, y pues no está Isaac y Aarón porque están detrás de cámaras, pero también les mandamos un saludo. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga, muchas felicidades, están en nuestro corazón. Y para nosotros, Anástasis fue un lugar de refugio, también un lugar donde hallamos descanso, pero sobre todo encontramos buenos amigos. También encontramos consuelo, fuimos sumamente restaurados y también encontramos una familia. Y queremos decirles... ¡Feliz aniversario! ¡Los queremos! Bye. Hola hermanos, buenas tardes. Pues somos la familia Sosa Corona y estamos muy contentos y felices de haber pertenecido a Anástasis. Fue nuestra iglesia de toda nuestra vida.
yo ahí recibí a Cristo, mis hijos ahí nacieron, recibieron a Cristo y Dios ha sido muy bueno y fiel con nosotros. Desde que llegamos a Anástasis fue un recibimiento hermoso, siempre el cálido abrazo donde nos hemos identificado mucho con esta iglesia. No en todas las iglesias son tan amorosos como en Anástasis. Para mí, seguirá siendo toda mi vida Anástasis porque todo el tiempo estuvimos ahí, viendo que llegaban hermanos, se iban hermanos, y la verdad mi pastor y Gina siempre fueron bien gentiles, bien amorosos con nosotros, nos trataron con un amor hermoso, que yo me sentía parte de ellos, de su familia. Hermanos, pues yo también quiero felicitar a la iglesia Anástasis y a los pastores Ricardo Mazán y Gina, porque en el tiempo que estuvimos ahí siempre fuimos acogidos amorosamente, como comentaba mi esposa, y siempre para nosotros Anástasis fue una familia en la cual pudimos compartir muchas cosas hermosas y sobre todo aprender de la palabra de Dios. Eso es lo que yo puedo dar como testimonio de lo que significa para mí la iglesia Anástasis. Y les deseo muchos años más en sus aniversarios que vienen por delante, que sigan creciendo la iglesia, y bueno, pues les deseamos lo mejor para toda la iglesia. Que Dios los bendiga. Los amamos.